Hola, bienvenidos al podcast de MySQL Server. Hoy vamos a profundizar en un tema clave dentro del mundo de las bases de datos, los usuarios y los permisos en MySQL. Este es un tema esencial, ya que garantiza que los datos estén protegidos y que solo las personas adecuadas puedan hacer cambios. Vamos a ver no solo cómo configurar usuarios, sino también por qué es tan importante hacerlo correctamente. ¿Qué son los usuarios en MySQL? En MySQL cada usuario es como una persona a la que le damos una llave para entrar en nuestro castillo de datos. Al crear un usuario, no solo definimos su nombre de usuario y contraseña, sino que también especificamos desde dónde se puede conectar y qué puede hacer. Aquí es donde MySQL se vuelve interesante, porque no es suficiente con tener la contraseña correcta, sino que también hay que conectarse desde el lugar adecuado. Esto es lo que se llama control de acceso en dos etapas. En la primera etapa, MySQL verifica tu identidad, es decir, tu nombre de usuario y el host, que es el lugar desde donde te conectas. En la segunda etapa, MySQL verifica si tienes los permisos necesarios para hacer lo que intentas hacer en la base de datos. Por ejemplo, podríamos tener un usuario llamado Sara. Sara trabaja desde la oficina, y en este caso MySQL puede darle acceso completo para modificar la base de datos. Pero si Sara se conecta desde su casa, aunque sea el mismo usuario, quizás solo debería poder ver los datos y no modificarlos, para evitar riesgos de seguridad. Es decir, los usuarios en MySQL tienen que pasar dos controles: su identidad, es decir, el usuario y el host, y sus permisos. Esto garantiza seguridad a dos niveles. Hablemos de los permisos en MySQL. ¿Qué puede hacer un usuario? Una vez que un usuario entra en la base de datos, el siguiente paso es determinar qué puede hacer. Aquí es donde entran los permisos. Los permisos permiten controlar todo, desde quién puede ver o modificar los datos hasta quién puede crear nuevos usuarios o eliminar tablas enteras. Estos permisos se dividen en dos tipos. Por un lado tendremos permisos estáticos. Son como las herramientas básicas que usamos siempre. Por ejemplo, select para leer datos, update para modificarlos. Siempre están disponibles y se usan en casi todas las operaciones. Luego tenemos los permisos dinámicos. Estos son más especializados y se activan solo cuando es necesario. Un ejemplo sería el permiso File, que permite a un usuario interactuar con archivos fuera de la base de datos. Si le diéramos a un usuario el permiso Select, podría leer los datos de las tablas, pero no podrá modificarlos ni podrá eliminarlos. Para que pueda hacer esto, necesitaríamos darle también el permiso Update. Entonces, con estos dos permisos podrá leer y podrá cambiar los datos. En resumen, los permisos en MySQL pueden ser estáticos y específicos, permitiendo ajustar exactamente qué puede hacer cada usuario en la base de datos. Conceder permisos debe hacerse con mucho cuidado, especialmente cuando se trata de permisos sensibles. Algunos permisos pueden poner en riesgo la seguridad si no se controlan adecuadamente. Vamos a poner algunos ejemplos. El permiso File permite a un usuario leer y escribir archivos en el servidor. Esto puede ser peligroso si cae en las manos equivocadas. El permiso Grant Option permite a un usuario dar permisos a otros usuarios. Esto sería peligroso si un usuario con pocos privilegios acaba otorgándose más poder del que debería tener. El permiso Alter permite cambiar la estructura de las tablas. Si alguien con malas intenciones tiene este permiso, podría cambiar o eliminar columnas para ocultar cambios maliciosos. Es muy importante conceder solo los permisos que son estrictamente necesarios para cada usuario. Un buen consejo es aplicar el principio de menor privilegio, es decir, darle a cada usuario solo lo que necesita para hacer su trabajo, nada más. En resumen, conceder permisos sensibles puede ser peligroso. Hay que limitar los permisos al mínimo necesario para reducir el riesgo de problemas de seguridad. ¿Cómo gestiona MySQL los permisos? Internamente, MySQL usa una serie de tablas de permisos para mantener un registro de los usuarios y sus privilegios. Estas tablas están dentro de la base de datos del sistema llamada MySQL y se actualizan automáticamente cuando se crean o modifican cuentas. Además, MySQL tiene un registro del historial de contraseñas para ayudar a detectar comportamientos sospechosos. Por ejemplo, si un usuario cambia su contraseña varias veces en poco tiempo, podría ser un indicio de que algo raro está pasando. Es decir, MySQL guarda los permisos en tablas de sistema y hace un seguimiento del historial de contraseñas para detectar posibles problemas de seguridad. Hablemos de las buenas prácticas en la gestión de usuarios y permisos. Antes de terminar, vamos a repasar buenas prácticas para gestionar usuarios y permisos en MySQL. Primero, usa siempre contraseñas seguras y únicas. Las contraseñas deben ser difíciles de adivinar y cambiarse regularmente. Segundo, concede solo los permisos necesarios. Recuerda el principio de menor privilegio.
Si un usuario no necesita cambiar una tabla, no le des permisos de update o alter. Tercero, monitorea los cambios de contraseñas y permisos. Usa herramientas como ShowGrants para revisar periódicamente qué permisos tiene cada usuario. Cuarto, revisa las conexiones desde diferentes hosts. Asegúrate de que los usuarios solo puedan conectarse desde redes seguras. En resumen, gestionar usuarios y permisos correctamente en MySQL es esencial para mantener la seguridad de los datos. Asegúrate de conceder solo los permisos necesarios y de estar atento a actividades sospechosas. Espero que te sirva y hasta el siguiente podcast. ¡Chao!